Vamos a hacer esta cuestión de teoría apropiada para física segundo bachillerato, que dice: una partícula de carga negativa entra entre las placas de un condensador plano paralelo. Un condensador tiene dos placas, una con un signo y otro con signo contrario. Nos dice además que seleccione el signo de la carga de cada placa conductora del condensador. O sea que nosotros elegimos dónde situar las cargas positivas o las negativas, o a la inversa. Tenemos que representar el campo eléctrico y el gravitatorio terrestre, y además realizar el diagrama de fuerzas sobre la partícula. Y además tenemos que describir el movimiento cuando el módulo de la fuerza es mayor que el de la gravitatoria. El módulo de la fuerza eléctrica es mayor que el de la gravitatoria. Nosotros hemos elegido que la placa superior sea compuesta por cargas positivas y la inferior por cargas negativas. La partícula de carga negativa penetra en medio del condensador. Cuando nos dice que representemos el campo eléctrico, pues es relativamente fácil, puesto que cargas positivas, las de arriba, en este punto, generan un campo repulsivo hacia abajo. Sin embargo, las cargas negativas generan un campo atractivo, o sea, que los dos campos, el que genera esta placa y el que genera esta placa, se superponen y van hacia abajo. El campo eléctrico total es hacia abajo. Nos falta por poner el campo gravitatorio. Si suponemos que el suelo está aquí debajo, pues el campo gravitatorio sería también hacia abajo. ¿De acuerdo? El campo eléctrico sería la suma de estos dos. Como este es el campo creado por la placa positiva y este es el campo creado por la placa negativa, pues se superponen y hacia abajo. Y suponiendo la orientación de esto hacia abajo, pues este sería el campo gravitatorio, pues dirigido hacia el centro de la Tierra. Nos dice ahora también que diagrama de fuerza sobre la partícula. Bien, pues si el campo eléctrico está dirigido hacia abajo, como la carga es negativa y teniendo en cuenta que la fuerza es Q por E, Q por el campo, como la carga es negativa, la fuerza eléctrica es hacia arriba. Y como la fuerza gravitatoria tiene la misma dirección que el campo gravitatorio, pues la fuerza gravitatoria es hacia abajo. ¿Vale? Repetimos, la fuerza eléctrica sería hacia arriba porque es de sentido contrario al campo, porque la carga que se está moviendo es negativa. Si fuera positiva sería hacia abajo también. Y la fuerza gravitatoria sería hacia abajo. El movimiento de esta partícula, bueno, pues en el eje X, fíjense que dice cuando el módulo de la fuerza eléctrica es mayor que el de la gravitatoria. Cuando nos encontramos con un movimiento que la velocidad en este eje, en esta dirección, es constante, puesto que no hay aceleración en esta dirección, y en el otro eje nos encontramos con una resultante. Si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza gravitatoria, la fuerza resultante será así. Como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, lo que tenemos en este movimiento es que va a haber una aceleración en vertical. Si este es el eje X y este es el eje Y, pues vamos a tener una aceleración en el eje de la Y. Con lo cual, el movimiento hacia allá no tiene aceleración y el movimiento en la vertical sí tiene aceleración determinada por la resultante de dos fuerzas. Lo que va a ocurrir es un movimiento parabólico. Recuerden que el movimiento parabólico era la composición de dos movimientos. Bueno, pues en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje de las X, donde la X, perdón, en el eje de las X un movimiento rectilíneo uniforme, donde la X, la posición en el eje de las X, será igual a su X sub 0 más V sub 0 X por T. Movimiento rectilíneo uniforme. En el eje de las X, la posición varía en línea recta. Sin embargo, en el eje de las Y nos encontraríamos con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde su posición vendría determinada por la típica
ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es precisamente la consecuencia de que sea un movimiento parabólico. Este factor de aquí, de segundo grado con respecto al tiempo, es lo que genera un movimiento parabólico. Repetimos un poco. Hemos elegido carga positiva a la de arriba, carga negativa a la de abajo. El campo eléctrico es muy sencillo, puesto que el campo creado por la placa positiva es hacia abajo. Lo mismo, el campo creado por la placa negativa también hacia abajo, que se superponen los dos hacia abajo. Campo gravitatorio hacia abajo, y cuando nos piden la representación de fuerzas, caer en la cuenta de que la fuerza gravitatoria hacia abajo, pero la eléctrica hacia arriba, porque la carga es negativa, Q por E. Como consecuencia, la resultante es hacia arriba, tenemos aceleración en la vertical, con lo cual el movimiento sería parabólico.